Buenas, el grupo está conformado por James Agudelo, Evelyn Ballén y quien les habla, Daniela Núñez. Vamos a hablar básicamente de un caso en concreto y les voy a hacer una pequeña introducción del llamamiento en garantía. En el proceso civil colombiano, el llamamiento en garantía es una figura jurídica que permite que una de las partes vincule a un tercero al proceso cuando considera que éste debe responder total o parcialmente por las consecuencias económicas de una eventual condena. Esta herramienta no solo busca proteger el derecho de defensa de quien es demandado, sino también garantizar que la responsabilidad se defina de manera integral dentro del mismo proceso, evitando decisiones fragmentadas o futuros litigios. Para entender mejor cómo funciona el llamamiento en garantía, analizaremos el caso en concreto donde Juan interpone una demanda de responsabilidad civil contra una clínica privada, alegando que sufrió daños como consecuencia de una intervención médica realizada en sus instalaciones. Según su versión, hubo una falla en la prestación del servicio de salud y le generó perjuicios físicos, emocionales y también económicos. La clínica, al ser notificada, sostiene que el procedimiento fue practicado directamente por el médico tratante, el doctor David Gómez, quien actuó con autonomía profesional en ese contexto. La clínica decide hacer uso del llamamiento de garantía, solicitando al juez vincular al doctor David Gómez al proceso con el fin de que en caso de que haya una condena se asuma la responsabilidad que le corresponde. Este caso nos permite examinar varios aspectos claves: cuándo procede el llamamiento de garantía, qué requisitos debe cumplir, qué efectos produce frente al tercer llamado y cómo se distribuye finalmente la responsabilidad entre las partes. A partir de esa situación, analizaremos el alcance y la importancia de esta figura dentro del proceso civil, entendiendo su función como mecanismo de equilibrio y eficacia en la administración de justicia. Primero, debe suspender el juez el proceso mientras se cita al médico al llamado en garantía, a pesar de la omisión de la norma. Aunque la norma no establece expresamente que deba suspenderse el proceso cuando se admite un llamamiento en garantía, considero que la respuesta debe construirse a partir de los principios procesales. El llamamiento en garantía implica la vinculación de un tercero que puede resultar obligado a asumir total o parcialmente las consecuencias de una eventual condena, y si el proceso continúa las etapas decisivas sin que el médico del caso, el doctor David Gómez, haya sido debidamente notificado y tenga oportunidad real de ejercer su derecho de defensa, le estaríamos vulnerando el debido proceso y el principio de contradicción. Por ello, si bien no existe una orden expresa de suspensión automática, el juez debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la comparecencia efectiva del llamado antes de avanzar hacia decisiones que puedan afectarlo. En la práctica, esto implica no continuar con las etapas de la audiencia inicial o de instrucción y juzgamiento hasta que se integre correctamente el contradictorio. No se trata de una suspensión indefinida, sino de asegurar la correcta integración del liticonsorcio eventual que surge con el llamamiento. Buenos días, mi nombre es James Agudelo Buitrago y le daré continuidad a lo expuesto por nuestra compañera Daniela desde el punto B. Si no es posible la suspensión del proceso, ¿cómo procede usted en calidad de juez? Si por razones procesales no resulta viable una suspensión formal, como juez debo garantizar el equilibrio entre celeridad procesal y el derecho a la defensa. En ese escenario procedería a admitir el llamamiento en garantía si cumple con los requisitos formales, ordenar la notificación personal del médico llamado, reprogramar si es necesario las audiencias que puedan afectar su derecho a la defensa, permitir contestar la demanda principal y pronunciarse frente al llamamiento. La clave en esta no es dictar sentencias sin que el llamado haya tenido oportunidad efectiva de intervenir. El proceso puede continuar en aspectos meramente preparatorios, pero no avanzar hacia decisiones sustanciales que comprometan su responsabilidad sin su comparecencia. Como juez, debo actuar bajo los principios de economía procesal y prevalencia del derecho sustancial, evitando nulidades futuras. En el punto C dice: accede al nuevo llamamiento que hace el médico citado. ¿Cómo se procede frente a este nuevo llamamiento? Si es posible que el médico, una vez vinculado, realice a su vez un nuevo llamamiento en garantía, por ejemplo, contra su aseguradora o contra otro profesional que haya intervenido en el procedimiento, siempre que exista una relación jurídica que justifique su eventual obligación o resembolso. Como juez analizaría si el nuevo llamamiento se presenta dentro de la oportunidad procesal, si existe un fundamento jurídico que respalde la eventual obligación del nuevo tercero.
y hay que tener en cuenta que esta figura no sea por objetos dilatorios. De cumplirse los requisitos, accedería al llamamiento y ordenaría la notificación del nuevo tercero, garantizando igualmente su derecho a la defensa. Frente a este nuevo llamamiento, el proceso puede adquirir una estructura más compleja, pero ello no es obstáculo en sí mismo. El objetivo es que todas las relaciones jurídicas conexas se resuelvan dentro del mismo proceso, evitando sentencias que sean contradictorias y promoviendo una solución íntegra al conflicto. El llamamiento en garantía se encuentra regulado en el Código Penal del Proceso. Esta figura permite que la parte demandada vincule a un tercero cuando exista una relación sustancial que lo obligue a responder por la condena que eventualmente se imponga. No se trata de una simple implicación de debate, una ampliación de debate, sino de una institución procesal orientada a garantizar el derecho a la defensa, evitar procesos posteriores de repetición, lograr una decisión integral sobre la responsabilidad. En el caso en concreto, la clínica privada llama al doctor David Gómez porque considera que si llega a ser condenada por los daños sufridos por Juan, el médico debería asumir total o parcialmente la carga económica, dada su intervención directa en el procedimiento médico. En este punto ya le doy paso a nuestra compañera Evelyn Valle Chacón. Que tengan buen día. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Evelyn Valle. Dando continuidad a lo que ya expusieron mis compañeros, a continuación le hablaré sobre la naturaleza jurídica del llamamiento. Desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, el llamamiento en garantía configura un litis consorcio eventual o facultativo condicionado a la eventual condena del demandado principal. El tercero llamado no reemplaza al demandado, no se convierte automáticamente en demandado principal. Interviene para discutir su eventual obligación de reembolso o garantía. Esto significa que el proceso conserva su objetivo inicial, la responsabilidad de la clínica frente a Juan, pero se amplía para incluir la posible responsabilidad interna entre clínica y médico. La argumentación sobre la suspensión o continuidad del proceso, aunque el código no ordena expresamente la suspensión automática del proceso mientras se vincula al llamado, deben aplicarse principios constitucionales y procesales, como los siguientes: derecho fundamental al debido proceso, principio de contradicción, derecho de defensa, integración adecuada del contradictorio. Permitir que el proceso avance hacia etapas decisorias sin la comparecencia del médico podría generar nulidad por indebida integración del contradictorio. Por lo tanto, procedimentalmente, el juez debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, admitir el llamamiento si cumple requisitos formales. Ordenar la notificación procesal del tercero. Garantizar término para contestar. Reprogramar audiencias si es necesario. No se trata de paralizar indefinidamente el proceso, sino evitar decisiones prematuras que comprometan derechos. Argumentación frente al nuevo llamamiento realizado por el médico. Si el doctor David Gómez es una vez vinculado, llama en garantía a un tercero, por ejemplo, su aseguradora de responsabilidad civil profesional, el juez debe analizar los siguientes aspectos. Primero, la oportunidad procesal. Existencia de vínculo jurídico que sustente la garantía. Ausencia de abuso del derecho. El llamamiento en cadena es procedente siempre que no se desnaturalice el proceso ni se utilice con fines dilatorios. Desde el punto de vista procedimental se deben tener en cuenta si se admite el nuevo llamamiento, si se ordena la notificación del nuevo tercero, se le concede término para intervenir, se ajusta el calendario procesal si es necesario. El objetivo es que la sentencia resuelva no solo la responsabilidad frente al demandante Juan, sino también las relaciones internas de reembolso entre clínica, médico y eventualmente aseguradora. Principios que respaldan la decisión judicial. Entre estos encontramos la economía procesal, la celeridad, prevalencia del derecho sustancial, seguridad jurídica,
eficacia de la sentencia. El llamamiento en garantía fortalece la coherencia del sistema judicial, ya que evita que después de una condena se inicie un nuevo proceso de repetición que reproduzca la misma discusión probatoria. En conclusión, pues, frente al caso de Juan, la clínica y el doctor Gómez, podemos decir que el llamamiento en garantía es procedente si existen fundamentos jurídicos que vincule al médico con eventual responsabilidad. El juez debe garantizar la comparecencia efectiva del llamado antes de avanzar hacia decisiones de fondo. El nuevo llamamiento es viable si cumple requisitos legales. La finalidad última es emitir una sentencia integral que distribuya correctamente las responsabilidades y evite litigios posteriores. En términos prácticos, el llamamiento en garantía no es un simple mecanismo formal, sino una herramienta esencial para la justicia material y la coherencia procesal dentro del proceso civil colombiano.